¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube de Juvenil División de Honor. Yo soy Sergio Sánchez y me acompaña Diego Marín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Encantadísimo. Pues hoy vamos a hablar en el día de hoy pues de las previas de la Final Four que tenemos, está en nada ya, de la Copa del Rey Juvenil. Vamos a hablar un poco de los equipos que la disputan, de cómo ha sido su trayectoria hasta llegar a esta Final Four y un poco cómo van en Liga. Así que si te parece comenzamos por esa primera final, que por cierto podéis seguir con nosotros en la plataforma morada el jueves, las dos semifinales, a las 4:30 ese Badalona-Mallorca y a las 8 ese Español-Oviedo. Así que si te parece comenzamos por ese primer partido. Sí, como dices, vamos a comenzar por ese encuentro que arrancará el jueves a las 4:30 de la tarde en el estadio en el Carlos Tartiere en Oviedo y que enfrentará a Badalona y Mallorca. Un Badalona que llega por primera vez en su historia a esta Final Four de la Copa del Rey después de una campaña de ensueño. Después de un muy buen desempeño liguero llegaron a esta Copa del Rey y comenzaron su andadura con unos 16avos de final bastante complicados. Se enfrentaban a los Asuna, se enfrentaron además en Tajonar. Les tocaba viajar a Pamplona, uno de los equipos más en forma de la División de Honor, y lograron la victoria por 2-0 gracias a los goles de Tomás Carbonell y Ricard Pulido. Dieron seguramente la gran sorpresa de esa primera ronda de Copa del Rey para pasar a los octavos de final, que tampoco fueron fáciles para los catalanes, y es que se enfrentaron a un equipo que, si bien está en horas bajas este año, no deja de ser siempre uno de los eternos favoritos de esta categoría y de esta Copa del Rey, un Fútbol Club Barcelona de nuevo como visitantes. Y de nuevo volvieron a dar la sorpresa eliminando a los culés en Sant Joan d'Espí. Marcaron Mario González y Juan Valverde para contrarrestar ese gol de Óscar Guistau y accediendo por primera vez en su historia a los cuartos de final. Eso es, vamos, son dos rivales, Osasuna y Barcelona, que no se esperaba que el Badalona les eliminara, pero ahí está el gran desempeño del conjunto catalán, además fuera de casa, que lo hace incluso más meritorio todavía. Luego ya en cuartos de final, después de vencer a ese Barcelona, que como bien has dicho, pues no está como otros años, pero sigue siendo ese Fútbol Club Barcelona, probablemente por esa subida de jugadores al filial y al primer equipo. Después de ganar a ese Barcelona, el Badalona se enfrentaría al Leganés, otro conjunto que también jugaría por primera vez esos cuartos de final de la Copa del Rey, y lo haría esta vez sí en casa. Por fin en el estadio municipal de Badalona, en el estadio del primer equipo. Fue un partido bastante disputado y sin muchas ocasiones, pero que, bueno, el gol de Willy en el 98, en la prórroga, pues hizo que los barceloneses accedieron a esta semifinal, a esta primera Final Four de la Copa del Rey por primera vez en su historia. Ahí se enfrentará, como bien decíamos, a otro equipo de la DH3 como es el Mallorca. Willy fue el autor del tanto ante el Leganés y es precisamente uno de los nombres más destacados de este Badalona en esta campaña. Son 7 goles anotados por el delantero en la DH3 en esta temporada, aunque no es el máximo goleador de su equipo, ya que Tomás Carbonell, al que tú habías mencionado ya como goleador en el partido de octavos de final, es el máximo anotador del conjunto de Badalona, con 10 goles en esta temporada, y se ha elegido como uno de los grandes goleadores de este equipo. Sí, decíamos que Tomás Carbonell le dio el pase contra el Osasuna, Willy contra el Leganés, varios goleadores. Eso también es importante a la hora de sacar partidos adelante. Un Badalona que, como comentábamos, comenzó muy bien en la DH3, comenzó en muy buen nivel en el campeonato liguero, pero que no llega en su mejor momento hasta Final Four. Los catalanes han aprovechado esa resaca copera y se han dejado un poco llevar en estos últimos partidos, que ya suman 6 sin conseguir la victoria, con 3 empates y 3 derrotas. Pasamos, si te parece, a comentar al que será su rival en ese primer encuentro de semifinales de Final Four de Copa del Rey a las 4:30, que será el Real Club Deportivo Mallorca, un conjunto bermellón que llega hasta semifinales tras un camino un poco más sencillo. En esa primera ronda se enfrentó un Arucas al que vencieron por goleada, aunque comenzaron perdiendo frente al conjunto canario. Así la calidad de los isleños, en este caso de los Baleares, se impusieron en la segunda parte gracias a los tantos de Axel, Jan Salas, Torá, Wojski y Calagno, que anotaron los goles para pasar a los rojillos a octavos. Eso es, fue un partido que comenzó un poco dando esa sorpresa el Arucas por medio de Adrián Medina, pero que al final la calidad de los Baleares pues se impuso con esa pegada que tienen para pasar a los octavos de final. Justamente en la siguiente ronda el Villarreal fue el principal escollo de los bermellones, y los de Carlos Muñoz tuvieron que apelar otra vez a esa épica, a esa remontada para vencer en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Villarreal. El Mallorca pues le dio la vuelta al gol inicial de Pau Cabanes del Villarreal
con los tantos de Pablo Moya y de Nicolás Baratucci. Este último, además, en el minuto 80 y en los últimos finales, en los últimos instantes del partido, y además, bueno, en los últimos minutos el Villarreal intentó a la desesperada conseguir ese empate, pero Joan Paul, el portero del Mallorca, pues estuvo soberbio e impidió el pase de los Groguets. En los cuartos de final, ahora llegaremos otra vez a Joan Paul, que fue protagonista en estos cuartos de final, se enfrentaron al Deportivo de La Coruña, que tuvieron que sudar sangre para eliminar al conjunto de Manuel Pablo. Tras un empate a 1 en los primeros 90 minutos, más en la prórroga, en la que el Mallorca pues se mereció pasar, es cierto, llegaron inevitablemente a una tanda de penaltis. En ella, Joan Paul, como bien comentábamos, paró el penalti del Deportivo y anotó el suyo para llevar al conjunto bermellón a las semifinales de esta Final Four, que se enfrentarán, como bien decíamos, al Badalona. Así es, pasando ya un poquito a repasar más en detalle esta plantilla del Mallorca, los jugadores más destacados serían Joan Salas, Joan Paul, el que comentábamos, portero titular y vital para conseguir este paso a la Final Four, Alex Bejarano o el goleador Wojcicki. Precisamente este último es el máximo goleador del equipo, como comentábamos, con esos 10 tantos, al igual que su rival en la delantera en estas semifinales, Tomás Carbonell. Cuanto al campeonato liguero, también en la DH3, grupo protagonista en esta Final Four, el Mallorca sí que está viviendo uno de los momentos más dulces de su temporada. Los bermellones han aprovechado el pinchazo del Español para adelantarlos en la categoría y por fin son líderes en solitario de este grupo 3 con 51 puntos. Eso sí, el último partido lo empataron ante el Zaragoza, aunque mantienen ese liderato. Eso es, un Mallorca que aprovechó ese pinchazo del Español hace un par de jornadas, que además fue la primera derrota del conjunto periquito, y ahora mismo son líderes destacados de esta DH3 y aspiran a todo, aspiran al título, a llegar a Copa de Campeones y a esta Copa del Rey. Precisamente vamos a pasar ahora al otro partido que tenemos en esta Final Four, el Español Oviedo, que se disputará a las 8 en el mismo estadio, en el Carlos Tartiere, y comenzamos con el equipo periquito, el equipo de Javi Chica, que bueno, llegan a esta final tras un camino complicado, un camino de piedras. En primera ronda se enfrentaron a lo que era una de las grandes revelaciones de la temporada, que era la Sociedad Deportiva Compostela del grupo 1, y no resolvieron el partido, es cierto, hasta el minuto 90, cuando Jan Moreno puso el 3-1 final. Luego en octavos se enfrentaron a uno de los grandes favoritos para ganar esta competición, que era el Real Madrid, el conjunto de Álvaro Arbeloa, que no comenzó muy bien la temporada, pero sí que es cierto que a las fechas que se enfrentaron contra el Español, ya llevaba una muy buena racha de resultados. Encajaron pronto con un gol de Álvaro Ginés, pero Carlos Sánchez empató para los periquitos antes del descanso. El partido se marchó también a la prórroga y no fue hasta el último minuto, cuando todo el mundo pensábamos que íbamos a ir a los penaltis. Los pericos lograron marcar ese 2-1 en el fallo que hemos comentado muchísimas veces entre Álvaro y Jacobo para dar el pase al Español a los cuartos de final. Sí, unos cuartos de final que le enfrentaron a todo un Real Betis Balompié, un rival también muy complicado, pero contra el que con cierta sorpresa por el nivel del rival solventaron con relativa facilidad, con un 3-0 que sí es cierto que tampoco reflejó muy bien el juego que se dio durante el partido. El Betis tuvo muchas oportunidades, pero que al final les dio cierta tranquilidad en el resultado como para descansar y afrontar con más energía estas semifinales. A tener en cuenta que este Real Club Deportivo Español solo ha disputado los partidos en casa, en esa ciudad deportiva Dani Jarque. Todavía no sabe lo que es jugar esta Copa del Rey juvenil fuera de casa, y más allá de que se enfrenta como local al Oviedo, lo hace en un campo muy entre comillas neutral, porque es en Oviedo, es en el Carlos Tartiere, y juega contra todo un Real Oviedo. Exacto, un Real Oviedo que no está acostumbrado a jugar en el Tartiere, pero juega como local siendo visitante, una cosa extraña, pero que probará si el Español pues es flor de que juega en la ciudad deportiva Dani Jarque o se adaptar a otros terrenos. Lo más destacado de este Real Club Deportivo Español, los jugadores son Llorens Serret en portería, que suma 11 porterías a 0 en esta temporada. Xavi Rufo fue un central que fue convocado en la reciente convocatoria de la selección sub-19. Jan Moreno también, centrocampista titular para los pericos y que suma un gol y una asistencia en los últimos 3 partidos de Copa del Rey. Y Mateo Sancalepore, que es el máximo goleador de este conjunto catalán. En Liga, los pericos, como bien decíamos, están haciendo una grandísima campaña. Hasta hace poco era el único equipo invicto de esta DH3 y tras la derrota en Girona, como comentábamos recientemente, se ha quedado a 3 puntos del Mallorca, que es el nuevo líder
de la DH3 y en el último encuentro empataron a 1 ante el Huesca. Sí, pasamos ahora a repasar al cuarto equipo de esta Final Four, al que será el rival de este Real Club Deportivo Español, un Real Oviedo, que viene a hacer un gran papel también en esta Copa del Rey. En primera ronda se enfrentaron a la Granada en casa y solventaron el partido con facilidad, un 4-0 para los asturianos, gracias a un doblete de Óscar de la Era, que ahora comentaremos, su situación, de Marcos López y de Cheli. En siguiente ronda también se enfrentaron un equipo de ese H4, ese grupo andaluz. En este caso les tocó viajar hasta Cádiz, donde también ganaron con relativa facilidad, un 1-3, en el que marcaron Pelayo, también otro doblete, y Pablo Menéndez. Pablo Cata marcó el único gol que ha recibido el conjunto asturiano en esta competición hasta la fecha. Y en cuartos de final se enfrentó al que quizá era el gran favorito por desempeño en esta Copa del Rey, un Levante que había eliminado por goleada además a Real Sociedad y Atlético de Madrid. Lo recibieron en casa y acabaron solventando el partido con bastante nivel. Un partido muy bien competido por los chicos de Paco Fernández, y que acabaron ganando 1-0 gracias al gol de nuevo de Pelayo en la primera mitad. Eso es, un partido que vivisteis aquí con nosotros en el directo que hicimos en la plataforma morada de los cuartos de final. Y bueno, en cuanto a las individualidades más destacadas de este Oviedo, pues están Marcos López y Adrián Fernández, lateral zurdo y central titular en el Oviedo, que son pues un seguro para los asturianos, lo vimos en la anterior ronda. Destacan también pues los máximos goleadores del equipo, que son Jaime Coballes y Pelayo, que se espera que efectivamente sean titulares ambos para el partido de semifinales. Como bien comentabas, estamos todavía a la espera de si Óscar de la Era puede disputar esta Final Four, habiéndose lesionado en el partido anterior, ya que bueno, es uno de los mejores jugadores del Oviedo y lo hemos visto durante esta temporada. Y en el campeonato liguero, este Oviedo pues lleva 3 victorias consecutivas. La verdad es que llega en una muy buena racha para afrontar esta Final Four en la que hace de anfitrión, y está a 3 puntos del líder, el Racing de Santander, y empatado con el Depor en ese segundo puesto. Así que bueno, repasados estos partidos, recordamos, el primero es a las 4:30 entre el Badalona y el Mallorca, y el segundo es a las 8 entre el Real Club Deportivo Español y el Oviedo, ambos en el Carlos Tartiere. Así que bueno, veremos qué nos deparan esta Final Four de la Copa del Rey, que viviréis con nosotros el jueves en la plataforma morada, en un directo que haremos repasando todos los partidos. No nos vamos sin remitiros a nuestras redes sociales, @juvenildh, nuestra web www.divisiondehonor.com, juvenildivisiondehonor.com, y nuestro correo de contenidos @juvenildivisiondehonor.com, para que nos mandéis cualquier cosa que queráis, así lo podemos poner. Ha sido un placer, Diego, muchísimas gracias. Un placer estar contigo. Y nos vemos este jueves en la plataforma y en el próximo vídeo. Muchas gracias. Chao.